La abadía está en un sitio privilegiado, en todo alto de la montaña o del cerro, en el Sacromonte. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en la abadía del Sacromonte. Hemos subido hasta aquí para conocer esta abadía del siglo XVII y verla por dentro y visitarla. Así que después bajaremos andando por todo el centro del Albaicín, primero las cuevas del Sacromonte, el centro del Albaicín y por último Granada. Se sube en el autobús número 34 hasta aquí y después ya pues andar. Comenzamos. La abadía fue fundada en 1610 por el entonces arzobispo de Granada, don Pedro de Castro y Cabeza de Vaca. Fue fundada sobre un monte sacro, un lugar sagrado donde se descubrieron los primeros mártires andaluces de la cristiandad. El origen de la abadía está ligado al descubrimiento de los llamados libros púmbleos, encontrados junto a los restos de los primeros cristianos de la zona en las cuevas de esta montaña, que visitaremos luego más tarde. Bien. Estamos en el claustro de la abadía del Sacromonte. Bien, pues ahora nos acercamos y vamos a visitar el museo. Un museo que se compone de 5 salas y cada sala tiene algo diferente. Cuadros, tapices. Uno de los tapices más interesantes es uno que contiene la estrella de David o sello de Salomón, que es el símbolo de esta abadía. También tiene en una vitrina varias muestras de los libros púmbleos y grabados en cobre del siglo XVII que representan los primeros planos de la ciudad de Granada. Bien, este es el patio Sagrado Corazón. Bueno, pues en este patio nos encontramos con lo que estáis viendo. Esculturas. Esculturas del escultor Venancio Blanco. En el camino de piedra que nos lleva hacia las Santas Covas encontramos por este orden, en primer lugar a San Sebastián, también la Última Cena, San Francisco, a la Virgen María, Santa Teresa y los 2 grandes santos místicos del siglo XVI español. Y aquí estamos entrando en la ermita bautismal para descender a las cuevas santas o las cuevas del Sacromonte. Una pila bautismal. Y aquí estamos en las Santas Cuevas, que vamos a ir a ver. Vamos a bajar a la cueva donde se encontraron los restos de un santo. El conjunto de la abadía se construyó en varias etapas. A principios del siglo XVII se edificaron sus elementos más característicos: la residencia de sacerdotes, la colegiata, el claustro, las capillas de las Santas Cuevas y el colegio viejo. Originalmente, esas galerías eran cavidades naturales típicas de esta zona. En época romana posiblemente hubo hornos de cal y fue zona de enterramientos. Tras el descubrimiento de los libros púmbleos y las reliquias de los mártires, se fue modificando con la construcción de diversas capillas, aprovechando los espacios naturales. Esta capilla que vamos a ver es la capilla de la Inmaculada, y fue aquí donde Pedro de Castro recibió la inspiración de la Virgen para construir la abadía. Número 3. Madre mía, esto está lleno de capillas. Todas las cuevas están llenas de capillas. A finales del siglo XVII se le dio un gran impulso al conjunto arquitectónico. Se amplió el colegio primitivo y se aumentó su patrimonio artístico. A finales del siglo XIX se construyó el colegio nuevo a estilo francés y la iglesia neogótica de San Dionisio.
Aquí seguimos descubriendo capillas en el laberinto de cuevas que hay aquí en el Sacromonte, en el monte de Valparaíso. Anda, ¿estáis por aquí vosotros? ¿Lleváis mucho tiempo aquí dentro? Pues sí, desde hace un siglo. Bueno, otro que se ha perdido. Un siglo, ya vamos a ir. Nos vamos de aquí dentro de la cueva, vamos a salir otra vez por la ermita y a visitar más ermitas. Esto es un laberinto lleno de pequeñas capillas. Mirad. Aquí es donde se encontraron al santo. Este es el llamado Horno de San Cecilio y es el lugar más venerado de toda la cueva. Aquí se dice que encontraron los restos del santo, que fue martirizado en el año segundo del Imperio de Nerón, primer día de febrero. Era discípulo de Santiago y era varón dotado de letras, lenguas y santidad. Esta es la ermita bautismal donde están las cuevas que acabamos de ver. Ermita bautismal. Bien, seguimos aquí en el claustro del monasterio del Sacromonte, o la abadía del Sacromonte. Mirad, una maravilla. Allí donde vamos, la verdad es que nos está gustando mucho en nuestra visita a Granada. Vamos a ver otra capilla. Bueno, esto es la iglesia. Bien, y ahora nos encontramos en la iglesia colegial de esta abadía, que se terminó en 1610. Inicialmente iba a ser un templo de una sola nave, pero en el siglo XVIII se amplía hasta adquirir la estructura que estáis viendo ahora mismo en forma de cruz latina, con naves laterales y bóvedas. Y esta es la entrada principal. Aquí nos encontramos con el Cristo de los Gitanos, que lo veremos. Mirad, el Cristo de los Gitanos. Y aquí en esta capilla del Consuelo barroca podemos ver al Cristo de los Gitanos y la imagen de la Virgen Santa María del Sacromonte. Fijaros en la decoración del coro con la estrella de David. La estrella de David está por todas partes. En este cuadro podemos ver a Jesús curando a San Cecilio sordomudo y a su hermano que era ciego. Y San Miguel con el diablo. Unas pinturas extraordinarias. Imágenes. Y aquello parece un cuadro del Greco. Bien, dejamos el monasterio o abadía del Sacromonte y nos dirigimos andando hasta el mirador de San Nicolás. Está construido sobre el cerro de Valparaíso y su función estuvo vinculada a los hallazgos de unas reliquias y planchas de plomo de Santo Cecilio, que era el señor que habían encontrado aquí. Y aquí se construyó esta abadía. Se ve la Alhambra, se ve la catedral al fondo. Qué belleza. El Palacio Rojo, la Alhambra. Y ahí tenemos las cuevas. Frente a nosotros las cuevas. Aquí seguimos viendo casitas como estas, casas cueva en Sacromonte. Las cuevas flamencas del Sacromonte son un tesoro cultural, que excavadas en la colina de Valparaíso
nacieron como refugio de pueblos marginados y se transformaron en espacios de vida, arte y flamenco. Hoy siguen siendo símbolo de identidad cultural gitana y el corazón del alma flamenca en Granada. En la fuente del querer, si tú quisieras, gitana, de tu boca beberé agua de Sierra Nevada. El Sacromonte es un barrio que se encuentra concretamente frente al Albaicín y muy cerca del cauce del río Darro. Y aquí tenemos otras cuevas, esto es el museo. En la Cueva del Curro, Casa Juanillo, que es un tablao flamenco. Para conocer su relación con el flamenco, tenemos que remontarnos a la época de Al-Ándalus, cuando la zona era un territorio periférico del núcleo urbano. En esta época ya se usaban las cuevas como refugios naturales en la montaña, usadas como almacenes o cobijos temporales. Pero la verdadera transformación de las cuevas se produce en la expulsión de los judíos en 1492 y más tarde la de los musulmanes en 1502. Entonces comienza una serie de persecuciones religiosas que obligaron a muchas personas a abandonar el centro de la ciudad e irse a vivir a zonas más marginales. Más tarde llegarían aquí los gitanos, y entre andalusíes, judíos, cristianos y gitanos hicieron de las cuevas centros de arte y cultura. Hoy día algunas cuevas todavía continúan habitadas, pero la mayoría se han convertido en cuevas de baile flamenco, donde se baila y cantan las zambras. Bien, y acabamos de llegar a la iglesia de San Nicolás, que tiene un mirador el más famoso de todo el barrio que vamos a visitar, el barrio del Albaicín. Desde el mirador de San Nicolás, aquí tenemos la Sierra Nevada. A unos que están cantando aquí, que bueno, que no lo hacen del todo mal. Por algo es el mirador de San Nicolás uno de los más famosos, la nieve, la Alhambra, el Granada. Aquí lo tenemos, desde aquí lo tenemos todo. Espero que disfrutéis de ello. Bueno, y después de la juerga flamenca continuamos por este recorrido en el Albaicín. Y ahora vamos a visitar la Mezquita Mayor de Granada. Una mezquita que data de este siglo, del siglo XXI. Esta mezquita fue inaugurada en el año 2003. Y la mezquita cuenta con tres partes bastante diferenciadas: el centro de estudios islámicos, la sala de oración, que es la mezquita propiamente dicha, y el jardín que se asoma al valle del río Darro y al monte de la Sabica, en cuya cima se erige la Alhambra. Está cerrada, pero la mezquita se puede ver desde la verja. Ahí lo tenéis. Mirad. Podemos bajar por ahí. Vamos. Bien, y seguimos paseando por este barrio que es el barrio del Albaicín, que ya estuvo ocupado por los íberos y los romanos. A la caída del Imperio Romano, el Albaicín fue abandonado y no se recuperó hasta la fundación del Reino Ciri, en 1013, que fue cuando se rodeó de murallas y se fundó la Alcazaba Kadima. Y ahora entramos en la Casa Zafra, que es el centro de interpretación del barrio del Albaicín. Aquí tenemos el Albaicín Nazarí. Os recomiendo la visita de esta Casa Zafra para conocer la historia del barrio más famoso de Granada. Esto era el Albaicín y esto era Granada. Con los íberos. En el siglo VII a.C.,
los íberos ya estaban aquí, en Granada, y se establecieron en la parte alta de la colina del Albaicín. Antes de la conquista musulmana en la península ibérica, en lo que hoy es la ciudad de Granada y sus alrededores, existían 3 pequeñas poblaciones: Ilíberis o Elvira, en lo que después se llamó Albaicín y Alcazaba; Castilia, cerca del actual pueblo de Atarfe; y Gárnata, en la colina frente a la Alcazaba, que era más bien un barrio de Ilíberis. En el año 756 ya están los árabes en la península y es la época de los Emiratos Independientes. La población árabe se manifiesta en 2 núcleos, el Albaicín y la Alhambra. Ahora lo primero que vamos a ver cuando desemboquemos esta calle es el río Darro y arriba la Alhambra. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, musulmanes de Baeza vienen a asentarse aquí a esta colina y son ellos los que le dan el nombre, Albaicín. Y a nuestros pies tenemos el río Darro, que junto con el Genil son los 2 ríos que se pasean por esta bonita ciudad. Bien, aquí en la Plaza Nueva acaba nuestra ruta de hoy. Ruta que empezó en el Sacromonte, siguió por las Covas Flamencas, el barrio del Albaicín y acaba en este lugar. Si os ha gustado, espero veros pronto en otro vídeo de Trotasendas, Viajes y Rutas. Hasta pronto, amigos.